Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente y gracias por estar en este lugar. Es el mejor lugar. Y la verdad que es motivo de orgullo y de gusto, ¿no? De estar en la presencia de Él, de buscar de Él. ¿Por qué? Porque es Dios el que cambia a las personas. No somos nosotros. Muchas veces creemos que nosotros tomamos decisiones de cambiar, pero no. Es Dios que nos tomó a nosotros. Él un día nos llamó, nosotros estábamos quebrados, porque cuando abrimos el oído al Señor, cuando nosotros estamos muy caídos. Y le digo una cosa, usted piense que no ha perdido una guerra, ha ganado la mejor guerra. Es la mejor victoria estar en el camino del Señor. Hoy vamos a hablar de una persona, digamos, de un hombre que era hermano de Jesús, Santiago. No creía en él. Era un judío pero muy firme en la creencia judía, pero no lo consideraba su hermano. ¿Vio cómo es? En casa de herrero, cuchillo de palo. A veces no confiamos. Lo tomaban así como una persona de pensamientos, qué sé yo, libres, así que decías, este está medio loco. Claro, porque ellos no lo tomaban en serio, porque era su hermano. Nadie es profeta en su tierra, créalo. Son cosas que van sucediendo. Y usted sabe que Santiago habitaba con él, vivía con él y veía lo que pasaba. Pero él aún no creía. ¿Sabe cuándo empezó a creer él? Él era una persona, digamos, un judío que amaba, igual que Pablo. Pablo era una persona que amaba mucho, digamos, la cultura judía. Era un judío y lo respetaba a rajatabla. Imagínense cómo habrá respetado a rajatabla que mataba a los cristianos. ¿Por qué? Porque era una blasfemia de lo que hacía Jesús, o que creyeran en Jesús cuando había un Dios verdadero para ellos. Era una falta de respeto. Entonces, ¿qué hacía? Los mataba, los perseguía Pablo, hasta que un día el Señor se le presentó. ¿Por qué me persigues, Pablo? Y entonces, y en este caso de Santiago, usted sabe que no creía en él. ¿Sabe cuándo empezó a creer él? Y fue, le digo, tremendo, ¿no? Cuando él vuelve a la vida. Después de muerto, en la resurrección, ahí el primero que se encuentra que se encuentra a Cristo, ¿sabe con quién es? Con Santiago. Entonces Santiago ahí se postra delante de él y lo considera como Señor. Si no, va a haber que pueda, que tenga la Biblia, abra la Biblia, busque Santiago. Capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor. Vamos a ver cuando esta carta le escribió por allá por el año, imagínense, después de Cristo, el 33, fallece Cristo, de la era cristiana, de la era moderna, digamos, ¿no? En el año 33, él lo escribe hasta el año 62, él fallece. Él es apedreado, es muerto. Él estaba, ¿sabe cómo? Como obispo, como guía en la iglesia de Jerusalén, la iglesia más grande que había en Jerusalén. Porque él, cuando se postra delante de Cristo, que lo recibe como su Señor, porque ahí empieza a creer él. Imagínense uno que predica algo, una vida, porque seguir a Jesús es seguir una vida. Por eso nosotros, cuando seguimos a Cristo, tenemos que cambiar muchas cosas. Es decir, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. En el caso de Santiago pasó lo mismo. Él se postró delante de él y le dijo, Señor, mi Señor. Esta palabra, que es la semilla que cae en buena tierra, que es nuestro corazón. Y mire, para comenzar, yo les comento, lo que escribe Pablo lo escribe con el fin es una carta a los judíos. Mire lo que le digo, a los judíos dispersos en el mundo, que estaban por todos lados. ¿Qué es lo que hacía? Él les quería decir cómo había que caminar en las cosas de Cristo, de Jesús.
¿Por qué? Porque era el judío cristiano, ¿me entiende? No el judío ortodoxo, digamos, o ese que cree solamente en Dios. Porque hay judíos que creen solamente en Dios, que el Mesías no vino, porque nunca lo han considerado, ¿vio? Y en el caso de Santiago, lo consideró a Jesús, porque si nosotros nos podemos evaluar, yo siempre digo, es un pensamiento mío, Dios mandó muchos profetas a la tierra. ¿Para qué? Para comunicarle al hombre cómo tenía que vivir o cómo tenía que caminar. Pero el hombre nunca escuchó, nunca fue obediente. Y eso nos pasa actualmente, ¿no? Porque nos cuesta venir a la presencia del Señor. Y usted sabe que Dios se cansó de mandar. Y después hay una enseñanza hermosa, ¿no? De la viña. Y dice, y su Señor, y vino el amo, ¿no? Primero mandó a otros. Eso es la vida, es lo que Dios nos enseña, a través de hechos terrenales o fines espirituales. ¿Qué nos quería enseñar? Dios sabe lo que tuvo que hacer Dios. Dios tuvo que bajar a la tierra en forma de hijo. Y habitó entre los suyos, dice. Pero los suyos, ¿qué hicieron? No lo consideraron, no lo quisieron, no lo entendieron. Pero después que Él resucita y se les aparece y convive 40 días con los discípulos y les comienza a enseñar. Pero el Espíritu de Dios dice, yo me iré al Padre, pero les dejaré mi Espíritu, mi Paracleto. Y ese es el que nos enseña a nosotros. Cuando nosotros nos postramos delante de Él y lo recibimos y lo tomamos en serio, porque una cosa es recibir, conocer y no hacer. Y acá Santiago nos enseña todas esas cosas. Nos exhorta, nos enseña a que nos llama la atención que las cosas de Dios no tienen que ser pensamientos de doble ánimo. Ya lo vamos a ir leyendo, ¿no? Pensamientos de doble ánimo. ¿Por qué? Es como las olas del mar, que las toma el viento y las lleva de acá para allá. El de doble ánimo está en una línea donde está la línea del mundo y la línea de Dios. Entonces está parado un rato del lado de Dios, viene a la iglesia y después se pasa para la otra línea, a la línea del mundo. Y viven así, vienen a la congregación cuando tienen ganas, cuando quieren o cuando sienten una necesidad. A Dios hay que pedirle. ¿Y sabe qué? Dios no le deja faltar nada. Pero ¿sabe lo que tiene que hacer? Siempre hay un pero. En todas las cosas hay un pero. Nadie da nada por nada. Dios es bueno, tiene misericordia, tiene amor, tiene respeto por la humanidad. Nosotros fuimos creación de Dios, primicias, mire lo que le digo, ante todos los seres que haya en la tierra, de toda su creación, nosotros somos la primicia de Dios. El hombre es algo, le digo, para Dios es lo máximo. Por eso dice la palabra, dice, y fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. A imagen, ¿por qué? Porque nosotros podemos tomar también decisiones buenas y decisiones malas, porque Dios puede tomar decisiones buenas y decisiones malas, pero Dios nunca va a tomar lo malo, ¿sabe por qué? Porque Él es santo, Él es puro, Él quiere las cosas buenas. El fin de la creación nuestra, ¿sabe para qué fue? Tenemos que remontarnos a Adán y Eva. ¿Cómo caminaban? ¿Cómo vivían ellos? Pero vino el ángel de la mentira y le metió a la mente. Entonces hoy pasa absolutamente igual. Viene el Satanás, el mentiroso, a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos llena de esas imágenes, pensamientos que no son de victoria. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos cayendo. Delante de Dios no somos nada. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a caminar con Dios, parece que todo comienza a cambiar en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que creer. Mire lo que le digo. Yo nunca me voy a olvidar. Cuando estaba en Córdoba, me iba a una biblioteca. Yo estaba estudiando y trabajando y me iba a la biblioteca. Y yo quería conocer quién era Dios, ¿no? Y busqué. Y usted sabe que encuentro por ahí un pensamiento que te hace reflexionar. Te dice, ¿quién creó estos anteojos? Un hombre. ¿Quién creó este libro, digamos, no? El hombre. Y todas las cosas fueron creadas por alguien. Ahora, ¿quién lo creó al hombre? Termina preguntando. Entonces ahí vos tenés que entender
Y no vas a encontrar quién creó al hombre. No lo vas a encontrar. Bueno, ese ser que creó el hombre, ese se llama Dios. Y no hay otra cosa. Ahí es como que bajé la pantalla y dije, bueno, está resuelto por acá. Después anduve yo, iba en una iglesia de Reverendo Cabrera allá en Córdoba, y bueno, con un amigo, Silas, hay algunos que lo conocen acá, está de pastor en Cancún en este momento. Yo siempre lo consideraba como un ángel en la tierra, porque era una persona muy buena, muy educada. Éramos muy compañeros. Y él me decía siempre, me dice, yo quisiera tener un poco de lo tuyo. No, yo le decía, no, más vale no tenga nada. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy diferente a él, pero éramos muy compañeros. Yo lo ayudaba mucho en el estudio, en esas cosas. Se recibió de químico también él, porque yo lo ayudaba. Estaba siempre. Y usted sabe que nuestra forma de pensar va cambiando con el tiempo. Después uno se pierde en la vida. ¿Por qué? Porque el mundo, la atracción del mundo es que nosotros vivamos una vida agitada, una vida para las cosas del mundo, que después al final te encontrás vacío. Porque lo más importante es llenar el espíritu de las cosas de Dios. Cuando nosotros llenamos nuestro espíritu, que la paz de Dios, porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos a Jesús, al Espíritu, en nuestro corazón. Entonces ahí se unen el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Y empieza a cambiar, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. Empezamos a cambiar nuestra forma de ser. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Pero crea esto, que las cosas no cambian de un día para otro. Es como decir, encadeno todo lo malo que hay dentro de uno y lo ato y no lo suelto. Eso es permanecer en las cosas de Dios. Pero a veces lo soltamos y nos quedamos en casa, o nos soltamos y hacemos cualquier cosa. Entonces este hombre, Santiago, vino a enseñarnos. Esa carta es para los judíos cristianos, es para hoy. Mire lo que le digo, es para hoy. Ya va a ver usted la enseñanza preciosa que nos deja, ¿no? Que nos enseñan. Usted sabe, les voy a comentar a modo de acotación. Había una diferencia entre Pablo y Santiago. Pablo hablaba de la fe, que la fe es lo más grande. Y Santiago hablaba de las obras. Porque Santiago, él consideraba que la fe viene por el oír, ¿no? Y el hacer, la fe te lleva a hacer obras. Que si vos podés tener fe, pero si vos no tenés obra, nada sos. Entonces había una diferencia. Entonces, como hay muchos pensamientos, ¿no?, de grandes filósofos, de grandes teólogos, que hacen la diferencia esa. Pero para mí lo que dice Santiago es extraordinario. Pablo nos estaba enseñando de la fe. Que si no tenés fe, nada va a ocurrir. Pero la fe te conduce, yo lo entiendo de ahí, desde el lado de Pablo, te conduce a hacer obras buenas. Te conduce a comprometerte, a trabajar en las cosas de Dios, a estar firme. Porque tú sabes cómo es esto. Yo puedo estar leyendo la Biblia todo el día, pero si estoy en mi casa, no hago nada para el Señor. Y la obra de Dios nos ha llamado, dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar. Esos escogidos son ustedes, somos nosotros, los que estamos acá. Porque hay un día para llegar a la presencia del Señor. Y Dios cambia vida y les puedo asegurar que es algo extraordinario. Usted sabe que cuando no estamos firmes en el camino del Señor, nos pesa venir acá. Nos cuesta levantarnos, nos cuesta hacer las cosas de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a crecer esa madurez espiritual, ¿no?, ya siente amor, siente fuerza. Ese es el primer amor que dice el Señor, que no debemos perderlo nunca, pero se va como apagando. ¿Pero qué pasa? Pero esa madurez espiritual tiene que quedar en nuestra vida, en nuestro corazón. Usted sabe que Dios quiere estar cerca de uno, por eso Él pide que su pueblo se vuelva a Él. ¿Para qué? Para bendecirlo. Dios no quiere que viva mal. Van a ocurrir cosas. ¿Sabe para qué van a ocurrir cosas? Para saber. La prueba que pasó Job, porque perdió todo Job. Porque se le presentó Satanás a Dios y le dice, ¿no has considerado a Job?
¿No ve que Job, mire, le voy a hablar con palabras mías, ¿no? Job te ama, ¿sabe por qué? Porque le diste todo. Le dice el diablo a Satanás, el diablo a Dios. Le dice, vos le diste de todo, ¿cómo no te va a amar? ¿Qué le digo yo siempre? Claro, ¿cómo no vamos a amar a Dios si tengo la heladera llena? No me falta la plata, todo, no me falta la ropa, no me falta nada. Claro que tengo que estar agradecido a Dios, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Y ya van a ver también ahí que nos enseña Santiago. Y usted sabe que Satanás le dice, ¿cómo no te va a amar si le diste todo? Animales, familia, ¿qué? Lo tenía todo. Y dice, ¿por qué no me lo prestás un rato? Dame un rato y yo vas a ver que voy a hacer de que blasfeme contra vos, contra Dios, ¿no? Y le quitó todo. Dice, quítale, pero no le quites el alma. O sea, no le quites la vida. Y usted sabe que, digamos, entonces lo agarró Satanás, lo agarró a Job, le digo, le puso, imagínense, le quitó los hijos, la familia, los animales, lo dejó lleno de llagas en el suelo, tirado. Pero él no fue contra Dios. Él preguntaba, Señor, ¿por qué me pasa esto? Algo he hecho mal. Él oraba por sus hijos, aún no cometiendo errores sus hijos, oraba por las dudas. Mire usted cómo era él, cómo lo amaba a Dios y lo respetaba, ¿no? Y entonces Satanás lo tiró hasta lo más bajo y los amigos venían y le decía, dice, hasta la esposa, mire lo que dice la esposa, dice, o sea, maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Pero él no. ¿Y sabe qué? Dios. Entonces, hasta ahí llega, ¿no? La historia. Entonces, y no abrió la boca contra Dios. Dios lo prosperó grandemente, pero más le dio mucho más cosas que antes. Así que por eso yo le digo, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que vivir. Por eso Santiago nos exhorta y nos enseña cómo vivir. Porque muchas veces le pedimos a Dios, pero escúcheme, pregúntese esto usted. Si usted no va a trabajar, ¿va a cobrar un sueldo? Si usted no estudia, ¿va a recibir un título? Y si usted no hace las cosas de Dios, ¿cree que Dios le va a dar las cosas? Dios a veces nos da. Sí, ¿sabe por qué? En su gran misericordia, en su gran amor, Él nos da. Pero ¿sabe qué? Por eso hay muchos que vienen acá y reciben del Señor. Yo les puedo asegurar que reciben, pero después van y se pierden. Cuando recibimos, cuando más agradecidos tenemos que estar. Cuando empezamos a ver, no crea que usted, por sus pensamientos, su forma o su inteligencia, que las cosas suceden porque usted las hace. No crea. Hay alguien que está interviniendo y ese se llama Dios. Y Dios nos está dando siempre oportunidades. ¿Para qué? Para que seamos hijos agradecidos. Tenemos que ser siempre agradecidos. Bueno, esta palabra, que es la semilla que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón. Este libro es como la médula de todos los libros. ¿Sabe por qué? Porque nos enseña lo básico, lo que tenemos que aprender. Vamos a leer un par de versículos que nos van a enseñar cómo vivir. Tenemos que cuidar. Porque si usted no cuida, yo siempre hablo de la esposa esa, se los voy a contar, de la esposa, del hombre ese que le decía, se va a ver al abogado y le dice, mire, doctor, vengo para que hagamos el divorcio a mi mujer, dice. No la soporto. Es lo peor, dice. Ya estoy cansado ya. Bueno, le dice, no hay ningún problema, mi amigo. Mire, vamos a hacer una cosa. Dice, y le decía el hombre, dice, yo quiero que sufra. Bueno, vos querés que sufra, mira, vamos a hacer lo siguiente. Le dio escrito ahí lo que tenía que hacer y le dice, toma, llévalo. Vení de acá 2 meses, pero haceme todo ahí como yo te escribí, ¿no? Todo. Y después de acá 2 meses vení y le vamos a hacer el divorcio y vas a ver cómo sufre de verdad. Claro, la mujer no veía la hora que se vaya. Bueno, y el doctor se va, llega a su casa, se pone a leer en la mañana, dice, despierta a tu mujer con el desayuno. Bueno, y agarró, hizo el desayuno y la despertó a la mujer. La mujer pensaba, dice, este se volvió loco. Y hacía al mediodía, le esperaba en la noche, ¿viste? Ponía vela. La mujer estaba feliz, la sacaba a pasear, todo.
Y pasaron los 2 meses y el abogado dice, ¿y este dónde anda? No volvió más. Lo llama por teléfono y dice, vení. Le dice, viene y le dice, bueno, ya tengo todos los papeles listos, tenés que firmar. Le dice él, no, yo no quiero firmar. La vez que me caso con una reina, dice, mirá, se la voy a hacer el divorcio. Esto nos enseña, nos deja una gran enseñanza, ¿sabe cuál es? Es cómo tratamos al otro, nos van a tratar a nosotros. Es una gran enseñanza. Por eso a veces nosotros, la persona es mala, la otra, pero tenemos que mirar cómo somos nosotros. Tratarle bien a tu mujer. Enseñarle cosas lindas. Háblale cosas lindas. Está cerca de ella y vas a ver lo grande que es. Porque la persona que yo elegí o que me eligió a mí, eligió soñando con algo bueno. Y a veces nosotros fracasamos, claro que se cae todo. Así que, bueno, vamos a leer la palabra. Esta palabra, que es la semilla que cae en buena tierra, que es nuestro corazón. Y Santiago dice así, mira la expresión, vamos a ir interpretando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender a conocerla. Porque a veces leemos y no entendemos. A mí me ha pasado también. No soy un gran elocuente ni conocedor de la palabra, pero puedo hablarle lo que yo entiendo, ¿no? Y dice así, mire, la carta la abre Santiago de esta forma. Santiago da su nombre, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí ya lo ve a su hermano con otros ojos, ¿no? Como un señor. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. ¿No? Ya le estaba hablando al pueblo que estaba disperso, que habían salido de Jerusalén y estaban viviendo, como se póngale en Argentina, en Norteamérica, en la India. Imagínense, entonces les escribía esa carta. Y le dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué nos habla de la fe y de las pruebas? Usted sabe que ¿quién quiere tener un problema en esta vida? Un problema cuando vos estás haciendo algo y se genera un problema, es algo malo para uno. No lo considera, lo toma como si fuera, digamos, algo no beneficioso. Entonces, pero la fe en las cosas de Dios, porque estamos hablando del Espíritu, Dios es Espíritu, se habla del Espíritu. Usted sabe que esa fe, esa confianza en Dios, vienen las pruebas. Las pruebas es como, digamos, el fuego, ¿vio? El fuego en un crisol, donde está la fe. Y si nosotros, digamos, no estamos preparados para las pruebas, ¿sabe qué? Ahí agarramos y tiramos todo. Tiramos las cosas de Dios. No le damos seriedad a las cosas de Dios. Porque las pruebas, ¿sabe lo que van haciendo? Van, digamos, purificando nuestra fe. Las pruebas. Porque si nosotros pasamos por prueba, vamos confiando cada día más en el Señor. Porque se va produciendo, ¿sabe qué? Lo que se llama, en la palabra, ¿no? Digamos, esa confianza, esa paciencia, ¿vio? Esa es la palabra. La palabra se llama paciencia. Las pruebas producen paciencia. Mejor dicho, las pruebas es para saber de la fe cuál es la paciencia. Si nosotros tenemos pruebas y sabemos, porque Dios quiere que le diga una cosa, hay muchos que creen que Dios le manda pruebas, le manda tentaciones, digamos. No, Dios permite, cuando nosotros no hacemos las cosas bien, que sucedan cosas. Esas cosas, ¿sabe cómo se llaman? Pruebas. Y en las pruebas ocurre, si tenemos paciencia y confianza en las cosas de Dios, nosotros vamos a salir más que victoriosos. Por eso hay que permanecer en las cosas de Dios. Porque a la primera, cuando pasa algo, ¿nosotros qué hacemos? Abandonamos a Dios. Abandonamos las cosas de Dios. Huimos. Pero si usted se cae, yo siempre le digo a aquel, ¿no?, que ha tenido alguna vez un problema, quiere buscarlo a Dios y dice, no, pero caí de nuevo, no importa, levantate y pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, perdóname porque te falló nuevamente. Estamos en la tierra, ¿sabe qué? El mundo, esta tierra,
es donde ocurren las cosas que no son buenas. Y ¿sabe lo que significa resistir? Dice, resistí las tentaciones, resistí al diablo y ganarás la vida, ganarás la cosa de Dios. Y la palabra sigue así: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cosa alguna. ¿Por qué habla de esa paciencia perfecta? ¿Sabe por qué? Porque la paciencia nosotros la vamos a lograr a través de ¿qué? Del conocimiento a Dios, de las cosas de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra fe crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces ahí ocurren pruebas y ¿sabe qué? Y nosotros, como estamos preparados, como estamos leyendo la palabra, nos vamos afirmando en la fe. Nos vamos afirmando en esa paciencia. Pero el Señor nos enseña algo muy lindo en el próximo versículo. Habla, ¿sabe qué? De aquel que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios. Y Dios se la va a dar, pero lo que más pueda darle. ¿Sabe por qué? Ese conocimiento de sabiduría es en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Porque a veces nosotros leemos y no interpretamos, ¿sabe por qué? Porque no nos ponemos a pensar o porque no nos enseñan. A mí me gusta leer mucho la palabra y conocerla cada día más. Le digo, a medida que usted va conociendo la palabra de Dios, la va amando. Mira el próximo versículo lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Mire usted, Él nos da abundantemente y sin reproche. Él quiere que nosotros conozcamos su palabra. Esta Biblia es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios. Por eso cuando leemos la palabra, usted crea que está leyendo, ¿sabe qué? El pensamiento de Dios. Porque esto nos enseña, yo siempre les digo, acá en la Biblia está la vida y la muerte. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, ¿no? Está la vida y la muerte. Dice el Señor, yo te pido que escojas la vida. ¿Qué significa la vida? Hacer las cosas de Él. Cuando nosotros tomamos la palabra y empezamos a aprender, yo le puedo asegurar que va a sentir un gran gozo. Y las cosas cambian. Yo le digo sinceramente, a veces es tan grande el gozo y la paz de Dios que uno le parece que está viviendo en otro mundo. Por supuesto que nunca nos vamos a soltar del mundo porque estamos acá. Y van a ocurrir cosas buenas y cosas malas. Dice, bueno no hay una. Lo dice la palabra. Bueno no hay uno. Solamente Jesús, solamente Dios. Nosotros somos todos fallamos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que plantarnos delante de Él, darle gracias a Dios y decirle, Señor, perdóname porque nuevamente te fallé. Y el Señor, que tiene en su gran misericordia, nos levanta, ¿no? Hay otro, el próximo versículo dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y nos sigue hablando de la fe. Mire usted lo que nos enseña. Que nuestra fe no tiene que ser arrastrada como las olas del mar, por el viento, de un lugar a otro. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en las cosas de Dios, tómela seriamente. Yo no vivía bien delante de Dios, por supuesto, y ocurrían cosas que no eran buenas, que no eran, porque ¿quién quiere vivir? Yo quisiera preguntarle que uno que me diga yo quiero vivir mal. Nadie quiere vivir mal, todos queremos vivir bien, disfrutar la vida. Escúchame, Dios ha puesto el vino. Para aquel que lo sabe tomar, que lo tome. Dice que el vino alegra el alma. Léalo, lea la palabra acá, mire, tiene para leer y va a encontrar cosas hermosas. Pero ¿qué pasa? Tampoco nos pasemos de los límites, ¿no? Todo es lindo, toda la vida, yo siempre digo, la vida es hermosa. Tenemos que aprender a vivir. Yo le digo, yo personalmente, y no tengo miedo de decirlo porque
Si yo para qué le voy a mentir si después me van a ver. Yo le fumo un cigarrillo 2 por año, mire lo que le digo. Me junto a veces así con mi hija, ¿viste? Antes fumaba, mi hija no fuma más. Y le decía, papá, dice, ¿querés venir a fumar un cigarrillo afuera? Póngale que estamos en un evento por ahí. Y yo voy y fumo un cigarrillo, a mí no me hace nada. Pero no permito que el vicio me tome. Porque si el vicio me toma, yo sé lo que tengo que hacer, apartarlo. Decir, esto no me conviene, porque nosotros tenemos que decidir en la vida por nuestras cosas. Usted sabe que la fe es lo más importante. La fe, la perseverancia, el esfuerzo, el compromiso a las cosas de Dios. Porque si nosotros tomamos seriamente nuestra vida, le digo una cosa, una persona no puede hacer todo lo que uno quisiera, ¿no? De decir, bueno, no trabajo, me dedico a las cosas de Dios. Si en la vida tenés que trabajar, trabajo. Pero ¿qué pasa? En ese tenés unas horas para trabajar, unas horas para descansar y unas horas para dedicarte a lo que más te gusta. Y vos elegís, o miro televisión, a mí me gusta. No, y a veces es como que pego un clip, ¿no? Y digo, ¿qué estoy haciendo? Pero me gusta mirar televisión, ¿qué quiere que le diga? Y entonces me gusta mirar política, me gusta mirar películas, como cualquier persona. Y usted sabe que... Pero ¿qué pasa? Tenemos que apartar nuestro tiempo para las cosas de Dios. No tenemos que dejarlas, no las deje que se diluyan. Hay un librito que yo traigo, que debe haber alguno por ahí, que no lo tiene, que se lo pida a Catalina, a María, a Ivo, a Carlos, ¿no? El que no lo tenga ahí se lo va a dar el pucho. Escúcheme, ¿sabe por qué? Este devocional es un devocional, Tu palabra para hoy se llama. Eso todos los días tiene para leerlo. Hágase un tiempito. A veces pasa un día o dos que no lo mira, pero vuelva, léalo. ¿Sabe por qué? Cada día tiene un mensaje ahí el librito. Y eso nos enseña muchas cosas, muchas reflexiones, muchas enseñanzas muy buenas, que nos hacen bien, que nos ayudan a bien. Y lea la palabra, ¿sabe por qué? Pues esos libritos ayudan, por supuesto, todo lo que es estudio ayuda, pero la palabra es lo que nos enseña profundamente. Así que, gloria al Señor. Dice, mire lo que dice en este versículo, escuche, ¿no? Dice, no piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Yo se lo voy a explicar. Dice que tu fe no sea como el agua de las ondas del mar, que van de acá para allá. Y ahí te aclara, te dice, no creas que si vos sos de esos pensamientos, no vas a recibir nada. No vas a recibir nada de Dios. Porque Dios no quiere personas con pensamientos fluctuantes. Dios quiere personas esforzadas. Se lo voy a volver a leer para que lo interprete. No piense, nos habla, escúcheme, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que no duda es semejante, el que duda es semejante a la ola del mar, que va de acá para allá. Sería esos que no saben pensar, que no tienen fe, dice, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Lo dice el Señor. Podemos venir acá y después en el mundo desoír las cosas de Dios, no hacer las cosas de Dios, o no venir. A veces hay gente que yo veo que tienen la pinta, ¿no? La presencia exterior, ¿no? Pero adentro tienen un corazón destruido. Y hablan de Dios como si supieran. Sí, yo los escucho. Pero hacen todo lo contrario. Mire lo que le digo. Es tan sencillo. Yo conozco a la gente, ¿sabe por qué? No por lo que habla. Porque yo muchas veces dije, yo me siento allá, vengo a hacer de cuenta que hay un predicador acá, yo vengo y me siento allá y los escucho hablar. Los aplaudo. Como hablan, precioso hablan. Los aplaudo. Pero ¿sabe por qué los aplaudo? Porque yo los conozco. Y no hacen lo que hablan. Hacen lo que no hablan. Digamos, la fe en las cosas de Dios. Y cuando vos no haces, de nada conviene. La gente nos conoce a todos. A toda persona nos conoce. En la calle, nosotros conocemos la vida de todos. Nos conocemos todos. ¿Sí? ¿Saben si el pastor dice, mira, había un pastor amigo
que se iba al baile. No, pero escúcheme, no es malo. A mí me parece muy bien, pero anda con tu esposa, no con otra. Claro, iba con otro, ¿viste? Me decía, un amigo tuyo, el pastor, me dice, ¿quién? Y cuando me decía, no lo puedo creer. Recorría todas las iglesias. Ahora se apagó, ¿viste? Ahora, claro, ya no tiene más lugar, ya, ¿viste? Porque la gente, esos son los malos testimonios para el Dios. Y le digo una cosa, y Dios actúa sobre esas personas. Por eso tenemos que ser personas de confiar en las cosas de Dios. Tenemos errores, si no, nadie es perfecto. No hay uno perfecto. Gloria al Señor. Bueno, dice, la perspectiva del rico y del pobre. Mire qué hermosa enseñanza acá que dice, mire, el versículo 9. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué está hablando? De la humildad, digamos, económica. Él está hablando de su riqueza, ¿me entiende? Como económica. Pero que se exalte él en qué. Al ser pobre, ¿qué hace el pobre? A ver, cuando no tenemos nada, mire usted, cuando un pobre o una persona no tiene nada, es pobre. ¿En quién espera? Creemos en el Señor, esperamos del Señor. Decimos, Señor, dame, Señor. Siempre estamos pendientes de Dios. Pero el rico, ¿qué hace? Tiene orgullo, autosuficiencia. Él se mueve a sus deseos. No lo considera a Dios, no lo tiene en su mente ni en su corazón. En vez del pobre, siempre, gracias Dios. Hace un pucherito, gracias Dios. Y la palabra nos enseña, pero bien clarita, mire lo que dice. El hermano que es de humilde condición, o sea, un pobre, ¿no? Gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque está siempre dándole gracias a Dios. Aún, escúcheme, aún no viniendo a este lugar, él está dando gracias a Dios en su casa. Pero bueno, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como una flor de la hierba. Y ahí le enseña al rico, mire lo que le pasa, ¿no? Al rico. Dice, porque el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se cae, su flor se seca y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Ve que nos enseña el Señor? La palabra de Dios nos está enseñando. Tenemos que ser humildes, pero como un pobre que no tiene nada y le agradece a Dios cuando tiene algo. Y no como un rico que con su soberbia dice que va a perder todo. ¿Pero por qué va a perder todo? ¿Sabe por qué? Porque hay gente rica, ¿no? Porque Dios, la riqueza es buena para el hombre la riqueza, pero también tiene que tener un buen concepto de la vida en Cristo o en Dios para que nosotros podamos disfrutar de las riquezas. Porque la riqueza es buena, pero ¿qué pasa? Nos está enseñando que el rico perderá todo. ¿Por qué? Porque no lo considera Dios. Hoy en día, mire lo que le digo, usted puede tener mucha riqueza, pero un problema en la vida y se queda sin nada. Pero si usted tiene amor a las cosas de Dios, eso no se lo puede quitar nadie. A Dios nadie te lo puede quitar. Esa es la mejor riqueza, lo más grande, es algo que no tiene, digamos, comparación. Y dice, en esta parte, en el versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No es para cualquiera. Si yo vengo de vez en cuando a la iglesia, si yo le doy a medias a Dios, yo no puedo recibir la corona de vida. La corona de vida la va a recibir, ¿sabe quién? Aquel esforzado y comprometido y perseverante en las cosas de Dios. Yo no puedo venir un día que tengo ganas y otro día no tengo ganas. A Dios se acude, ¿sabe qué? A mí me ha pasado.
A veces no tengo ganas. Soy un ser humano y tengo que venir, esforzarme y venir. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición. En el esfuerzo, en el compromiso, en el amor a las cosas de Dios. Porque sabemos que es algo, querés recibir algo y cumplir. Querés recibirte de médico y bueno, estudiar y permanecer y perseverar y esforzarte. Te vas a recibir, claro que te vas a recibir. Si no, nunca te vas a recibir. En las cosas de Dios pasa absolutamente igual. Cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros, digamos, estamos ahí presentes, no importa. A veces nosotros nos preocupamos porque no hay mucha gente, pero todavía no conocen de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, ¿sabe qué? Tenemos sed de Él. ¿Cuánto es el tiempo que se le dedica? Por semana vamos a hablar. Un día miércoles hacemos una reunión el día miércoles, pero el día domingo es día sagrado para el Señor. Uno tiene que apartar ese tiempito. Mira, hay una fiesta y yo tengo que decirle, vos sabés que tengo un compromiso. Tengo un compromiso. Yo cumplo ese tiempito, mira, y yo voy a estar acá. A las 11:10 me tenés acá. Y venía a la congregación y después te vas, ¿sabe qué? Te vas ahí con un corazón lleno, pero lleno de alegría. Porque cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ahí ocurren cosas, pero cosas preciosas. Y le puedo asegurar que se empieza a valorar más la vida, ¿no? Bien. Dice que van a recibir la corona de vida. Qué bueno que es eso. Bueno, cuando alguno es tentado, escuche, esto es muy importante, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muchas veces nosotros consideramos que Dios nos manda pruebas. No, Dios no te manda pruebas. Las pruebas ocurren. ¿Ocurre, sabe por qué? Yo mismo me pregunto, ¿no? Y a veces yo me doy cuenta. Si yo no hago algo bien, ¿usted qué cree que voy a recibir que yo? ¿Un premio? No. Voy a recibir un castigo de esos que yo... Pero no un castigo de Dios. Un castigo de la improlijidad mía. ¿Por qué? Porque yo no hago bien las cosas. Si yo me largo a gastar mi sueldo, vamos a suponer, gasto el sueldo, por acá, por allá, me lo tiro. Y bueno, a fin de mes, ¿cómo voy a estar? Tengo que devolver lo que pedí y después caigo, ¿vio? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser ordenados. Y la Biblia nos enseña el orden en todas las cosas. Y les puedo asegurar que la palabra de Dios no tiene un error, no se equivoca en nada. Él nos enseña a prosperar, pero en todas las cosas. Él quiere ver a sus hijos, a aquellos que le aman, a aquellos que ponen lo mejor de sí. Yo siempre digo esto acá, ¿no? La madurez espiritual es algo que se va logrando con el tiempo. Yo me doy cuenta, por mi forma de pensar, por mi forma de ser, como era y como soy, como era. Me pongo a pensar como era y me dan ganas de taparme los ojos. Mirá lo que es el hombre. Y todavía ocurre, ¿no? Ocurre porque hay momentos que me doy cuenta. Yo no tengo que renegar por los que vienen o no vienen. Yo tengo que orar a Dios por los que no, por aquellos que vienen y no vienen. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña eso. Dice, orad a mí y pedí que yo te daré, dice el Señor. Pero tenemos que estar presentes en sus cosas, ir creciendo. Este es el tiempo. Por eso yo siempre quiero que la gente aprenda que son 2 horas para Dios. Y después tiene 24 horas al día. Esas 2 horitas venís sin ganas, pero yo tengo que estar acá presente. ¿Para qué? Para recibir la palabra. ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? Cada vez que uno habla de acá, Dios pone en su corazón, ¿no? En mi corazón, que tengo que hablarle al pueblo de Dios. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Y yo siempre digo, la iglesia no está llena, ¿por qué? Porque todavía no lo conocen a Dios. Porque el día que conozcan a Dios, yo les puedo asegurar que no van a venir a las 9:30, van a venir a las 9:05. Porque es así. Cuando yo me levanto y le digo, pero con un gusto me levanto. Ya el día anterior me preparo el día y me despierto ya a las 7, preparo 2 o 3 cositas, escribo algunas cositas que tengo que mandar y ya me preparo para venir para acá. Y ya la agarro de la oreja a mi madre y me la llevo. Pero primero me llevó ella.
Gloria al Señor. Bien, espero que hayan recibido algo, que hayan aprendido, porque el púlpito es para enseñar. Yo siempre digo cuando los chicos van a la escuela, ¿no? Le digo, vos no vas a la escuela a enseñar, vos vas a aprender, vos tenés que escuchar, estar atento, es la única forma de aprender. Vas allá y el maestro, el profesor, te pide un examen y paseas al frente y bueno, y a veces no te acordás, pero tenés que esforzarte en estudiar. Y vas a ver que vas a ser el mejor alumno. En las cosas de Dios pasa absolutamente igual. Cuando nosotros somos responsables, cuando somos perseverantes, mira, la perseverancia nos muestra, ¿sabe qué? De que a veces no tengo ganas y tengo que ir. Esa es la perseverancia. Y ahí es donde está la victoria, ¿no? Dice, resistí al diablo, ¿no? Y recibirás de Dios. ¿Pero por qué resistir al diablo? Resistir los malos deseos, serían los malos pensamientos. Póngase de pie, en el nombre de Jesús. Cuando pueda, no se olvide, lea el libro de Santiago. Le va a dar una hermosa enseñanza. Va a aprender muchas cosas, porque el Señor quiere que vivamos bien. Dice que todos los que aman a Dios, dice, ¿no? Dice la palabra, que todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo malo, ¿no? Las pruebas, nos ayudan, ¿sabe qué? Las pruebas, claro, Dios mira mi corazón a través de las pruebas. Si yo lo suelto, no le doy importancia, digo, me salió esto, yo no voy a la iglesia. Lo primero que decimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es cuando más tenemos que estar. Entonces Dios mira tu corazón y dice, mira con el problema que tuvo, me viene a ver. Porque el que viene acá no viene a ver al pastor ni el que predica, viene a buscar de Dios, a buscar la palabra de Dios. Eso créalo que es así. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos en su lugar. Amado Padre, darte gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, sabemos que no va a volver vacía, sino que va a acabar hasta lo más profundo, Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque tu Santo Espíritu se ha movido en este lugar, Señor. Y mi pueblo te alaba, Señor. Te glorifica en el nombre de Jesús. Señor, guarda a cada uno de regreso a su hogar, a su vida, a sus cosas. Y tú conoces, Señor, su necesidad. Tú conoces su corazón, amado Padre. Muéstrale, Señor, de que tú eres capaz de cambiar vidas, de cambiar cosas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una ofrenda de palmas.